Cuando dos personas se pelean, hay dos posibilidades: o que han peleado por siempre, o el que está más dañado va donde el otro y le conversa. A todos los niños se les muere el perro, como digo yo, el pájaro, se le arranca todo, y la mamá reemplaza por otro, para que ese niño no le duela. Ese niño tiene que dolerle, su perro, su pájaro, porque así empieza a aprender a hacer un duelo. Mi mamá no llora. O sea, cuando se mueren mis hijas, mi mamá no se le cayó una lágrima. El dolor era tremendo, pero no lloró. ¿Cómo duerme una mamá a la que se le mueren dos hijas? ¿Cómo respira una Es mamá? horrible. Tengo dos caminos: morir o vivir. Y dije, voy a ir por el camino de vivir. Sabía que iba a ser mucho más difícil que morir. Era mucho más fácil morir. Pero escogí acá, escogí la vida, y sabía que iba a ser duro. Tu hija María José deja 3 niños y se lleva uno con ella. Sí. ¿Cómo es el duelo de esos 3 niños? El mayor tenía 8. Yo las buscaba, yo las busqué mucho. Las buscaba en la calle. Uno el pelo parecía, otro iba en el auto parecido, las buscaba. Entonces cuando yo dije, me las tengo que meter aquí, nadie me la va a meter. La ausencia es una de las cosas muy terribles. A mí que me gustaría, que me encantaría que de repente apareciera, se me sentaran al lado, la pudiera ver, la pudiera tocar, le pudiera dar un beso. Me encantaría. Cuando es joven piensa que no se va a morir nunca. Exactamente. Nunca, nunca, no. No, eso no se ve como una alternativa. Jamás, tú lo ves tan lejos. Entonces, saber que se te murió la hermana, que se te murió la amiga, chuta, es una bomba atómica. En Chile, la clase de arte por el colegio es una lata. Que las profesoras no me maten. Porque tú dices, no, qué lata, tengo arte. Yo lo escucho. No hay mentira más grande que creer que el mundo que uno ve es toda la realidad que existe. Y eso nos priva más que nos entrega resguardo. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y hoy vamos a hablar sobre la muerte, sobre el duelo, sobre cómo el arte puede acompañarte en momentos dolorosos, difíciles, sobre cómo sanar, recomponerse y atravesar los obstáculos y dificultades de la vida. Con una escritora, artista, mamá que estuvo conmigo y que escribió este libro que se llama Si digo muerte, digo vida. Es Paula Asler. Como siempre, te recomiendo que vayas por todo lo que necesites, un café, cualquier cosa, porque esta conversación empieza ahora. Paulita, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento muy honrada de contar con tu presencia aquí. Ay, gracias, Nati. Vengo súper feliz. Sí, muy feliz, sí. Me ocurrió que tenerte acá es el resultado de haber terminado tu libro. Y cuando lo terminé, yo ya te conocía, digo, estuviste con mi marido, etcétera, pero tu libro fue un remesón, un sacudón en mi sistema. Fue verdaderamente impactante. Así que lo tengo aquí, si digo muerte, digo vida. Y quiero leerte una cita que encontré para darle inicio a la conversación y luego te voy a pedir que te presentes porque no tengo las herramientas para presentarte ni en tu libro, ¿ya? Ya. La cita es de Mario Benedetti. Dice, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Tal cual. Paulita, yo quiero introducir tu historia, pero creo que la más indicada eres tú. Ay, mira, siempre cuando me presento, no sé cómo presentarme. Bueno, soy una mujer, tengo 69 años, tengo una familia linda, grande, tuve 2 pérdidas de 2 hijas, muy, muy duro. Amo la vida, amo los colores, todo me gusta. Quiero vivir muchos años más porque quiero hacer muchas cosas. Vivo contenta, en paz, y soy una mujer feliz. En este libro tú narras no solo el duelo de tus hijas, de hecho es como los duelos anteriores que te prepararon para perder a 2 hijas. O no sé si te prepararon, uno está preparado en algún minuto. La figura de tu papá fue polémica, como tus primeros duelos están asociados a género Sí, claro. masculino. Sí. Me llamó mucho la atención esta dicotomía, tú eres artista y tienes un papá artistazo. Artistazo, sí. Y dices, esa fue tu primera pérdida, y literalmente porque lo perdiste, o sea, le perdiste el rastro, se fue a vivir a otro país, y tú quedaste huérfana durante esos tiempos, y luego él vuelve. ¿Cómo se enfrenta eso siendo niña? ¿Y qué se siente? O sea, porque uno asocia, tenemos heridas de infancia, tenemos que terapiarnos por, ¿no? Entonces, cuando uno es chico no tiene las herramientas para enfrentar eso. ¿Cómo lo enfrentas? No tiene, o sea, mis papás se separaron cuando tenía 11 años y mi papá, como digo yo, se desapareció. En el fondo, mi papá se fue 10 años que no lo vi. Mi papá se fue a Europa, es artista, no lo vimos, escribía una carta al año. Entonces, yo creo que ahí es porque a mí me gusta escribir, porque yo esa carta la atesoraba, porque era la carta en un año. Te fijas que es una cosa es bonito, pero es muy brutal, porque es una carta al año. Y bueno, entonces yo pienso que esa fue como la primera pérdida mía, muy grande, que me hizo darme vuelta mucho porque era chica, no entendía. Mi mamá y mi papá nos sentó y nos dijo que él iba a ir a pensar.
Entonces, como un niño de 11 años, mi otro hermano tenía 9 y el otro 12, ¿cómo le dices voy a ir a pensar? Yo no entendí. Fuera que en mi época era muy distinto que ahora. En mi época había muy pocos. En mi curso era yo la semana de mi curso. Ahora hay mucho más. Entonces es distinto, es más normal. Entonces, en esa época, que nos haya sentado, que nos diga, yo me voy a ir a pensar. ¿Te fijas que Mm. No es nada en no ese es momento. nada? Y mi mamá después no nos dijo nada. Ella había salido para que nosotros estuviéramos solas con mi papá, solos con mi papá, pero después ella vuelve y no dice nada. Entonces, tú te quedas como en el aire. Yo nunca vi pelear a mi papá y mi mamá, gracias a Dios, nunca los vi pelear, pero a veces hace falta algo para que ese otro pueda entender. Entonces, como digo yo, es difícil, hay que prepararse para ver cómo uno también se lo dice a los hijos, porque decirle, me voy a pensar. Tú lo reconoces como un duelo y escuchándote hablar digo, ¿qué siente un niño? ¿Siente rabia? ¿Siente que lo extraña? Mira, ¿Siente angustia? yo sentí mucha. Mi papá nos dijo que se iba a ir a pensar. Mi papá sube al segundo piso, abre un bolso y empieza a echar su ropa. Y yo lo escribo. Y yo estaba mirando. A mí se me caen las lágrimas. Estaba mirando y eso es tremendo. Es una situación tremenda de verlo que echa sus cosas al bolso o a la maleta. Y yo me había cortado el pelo y había una cola de caballo mía y él echa la cola de caballo. Y yo digo, uy, a mí me gana llorar, pero digo, uy, me lleva con él. En el fondo, no es tanto, se va, pero me lleva. Me lleva. A mí siempre me emociona porque me voy hacia atrás y me acuerdo de la imagen yo detrás de la puerta mirando, pero me lleva. Y yo eso lo encontré que fue como un alivio. Pero en el fondo es un abandono, no lo vimos, no se sabía qué pasaba, mucha pena. Yo no me atrevía a decirlo en mi curso porque era como mira, más encima, ellas a mí siempre me decían, el papá es hippie. Mi papá usaba pelo largo, barba, entonces hippie. Entonces su papá es hippie y fíjate que yo no me atreví a decirle que ese papá también se había ido. Entonces yo siempre era, no, tu papá es hippie. Y yo siempre quedé, no, tu papá es hippie, no, la Paula me da hippie, tu papá es hippie. Entonces, fue muy duro, muy duro, muy duro, fue muy duro. Mi mamá era muy joven, tenía 38 años, entonces éramos tres. Y tener que batallar con los tres no era fácil, no era nada fácil. Entonces, sí, yo creo que vuelvo a insistir que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice a los niños y pensarlo muy bien lo que le vas a decir y no, ojalá no tener rabia cuando se lo dices para protegerlos a ellos, porque esas cosas, como digo yo lo de la cola a caballo, me queda hasta el día de hoy, tengo esa imagen aquí Y la carta. y la carta, claro, y la carta del año. Siempre eran con papeles como corrugados, y con lápices de colores, por eso que yo amo los papeles, amo los lápices de colores. Hay toda una conexión, automáticamente los colores, el arte, todo es la parte de mi papá. Entonces, muy fuerte ese papá que se fue. Después yo reparo con mi papá, pero ese se fue. Y en el avance antes de la Mm. reparación, tú dices, un niño simplemente sufre, siente dolor, ¿verdad? Tristeza. No es capaz de reconocer rabia Yo o, no me acuerdo, fíjate, que haber tenido rabia, sino que mucha pena, pero rabia no, no me acuerdo de haber tenido rabia. pero acumulaste en algún minuto. O sea, es decir, para que ocurriera la reconciliación, tú lo Mm. enfrentas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo esa tristeza con los años Mm. va mutando a rabia y acumula situaciones que Sí. van agudizando esa sensación que al principio fue tristeza por el Mm. abandono o esperanza del retorno, ¿verdad? Claro, En realidad estoy aquí, son 10 años después y ya no sé. O sea, si no hay una conversación entre él y yo, la relación está rota. completamente. Es claro, al principio, como dices tú, no era pena, tristeza, pero a medida que yo voy creciendo, empieza la rabia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no explicó más? Y te empiezan a pasar cosas. Y entonces, de la rabia, yo quise, en el fondo, yo quise tener un papá. Y la única forma era que yo reparara, que yo fuera donde mi papá, conversáramos, lo perdonara
para poder tener ese papá de nuevo, a otra edad, otro papá, a otra edad mía. Entonces, yo quería reparar, yo quería tenerlo más cerca, quería tener un papá. Entonces yo lo explico en el libro, voy y conversamos mucho, lloramos mucho, pero yo siento ahí que, uy, me llegó un papá. Todo eso que pasó, pasó, pero me llegó un papá. Nosotros tenemos muy buena relación, nos queremos muchísimo, somos muy parecidos. Mi papá hoy día tiene 96 años Ok. y él sigue siendo vigente completamente, pero si no hubiera habido eso, yo no hubiera tenido papá. Y yo lo tengo. ¿Te fijas? Es súper interesante cómo lo relatas, porque haces lo mismo con tus hijas, Mm. que es como borrar la huella del pasado, o al menos decir, ahora tengo, no es me reconcilié o volvió, no, tú No, usas el ahora ahora tengo. sí. El antes, no sé si se borra, pero al menos no se menciona. ¿No? Entonces no hay herida, no hay rencor, existe el recuerdo, pero es un recuerdo como incluso como si le perteneciera a este libro, pero no a ti. ¿Cómo se hace eso? Mira, eso se hace, primero yo creo que es con las ganas de tener un papá y ver cómo hacerlo. Yo lo pensé mucho y me di mucha vuelta y dije, yo tengo que ir a conversar con él. No puedo que quede allá y yo acá y no poder tenerlo. Mi papá se casa por segunda vez, yo tengo 3 medios hermanos, pero en esa vez cuando yo hice la reparación había uno nomás, la mayor, sí. Entonces es querer tener. Cuando uno quiere algo, se la juega. Y yo quería que ese papá volviera, yo quería tener un papá aquí, como fuera el papá, yo quería tener un papá. Entonces, todo eso es decir, yo voy donde él. Cuando 2 personas se pelean, hay 2 posibilidades, o que han peleado para siempre, o el que está más dañado va donde el otro y le conversa. ¿Te fijas que eso siempre? Entonces aquí la dañada era yo, pero yo tenía que ir donde mi papá no hubiera venido nunca, nunca hubiera hecho eso. Entonces dije yo, no, yo me quiero sanar, yo voy hacia allá. Y yo tenía que hacerlo porque si no, no hubiera pasado nada. ¿Y el enfrentamiento se prepara o tú vienes, dices, ok, voy a ir, que sea lo que Dios quiera? No, 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 O, o, no, ¿sabes qué? Te voy a no, hablar, o vengo no, a no, vomitarte toda mi rabia. no, no, yo lo pensé mucho en lo que yo quería decirle. Quería que él me explicara que por qué se había ido, qué es lo que pasaba en su cabeza. Entonces fue una conversación muy bonita, porque en el fondo yo quería, y más encima para mi papá fue muy sanadora, para él, porque en el fondo es quitarse culpas. Y cuando uno tiene culpa es tremendo. Quitarse las culpas, yo creo que es un alivio. La culpa es muy tremenda, muy tremenda. Entonces, para él también fue muy bueno. Tú sabes que cuando yo le regalé el libro a mi papá, yo primero, el libro estaba listo, se lo di a mis hijos y después a mi papá y a mi mamá. Y yo dije, mi papá le va a hacer, porque el libro yo hablo mucho de mi papá. Fíjate que él vive en Cajón del Maipo y yo volví a mi casa y como a las 2 horas y media de repente me llaman por teléfono y que yo, mi papá le habrá pasado algo. Todo, y me dice, Paula, el libro es precioso, es una maravilla, es lo más lindo, lo más lindo. Fuera que los colores, o sea, mi papá se fija en el papel, la letra, los dibujos, todo es lo más lindo que hay. Me lo he llorado, pero es lo más lindo que hay. Y él había recién pasado la parte de él, el episodio de él. Pero yo dije, qué cosa más bonita, porque eso también, al leerlo, también repara a él de nuevo. ¿Te fijas? Y se da cuenta que todo lo que hicimos para reparar fue muy positivo. Porque ahí yo me llevo a mi papá adentro. Al reparar, lo integro conmigo y saco todas las cosas que a mí me gustan, que él tiene, y las integro hacia mí. Cuéntame una cosa, en tu libro haces dibujos, tú eres Ay, dibujante. sí, me encanta, ¿Tiene sí. alguna una relación en los dibujos que vas, es decir, inauguran cada uno de tus capítulos? ¿Hay alguna definición en torno a esto o lo hiciste después No, mientras lo no, no. Yo tenía muchos dibujos y quise poner dibujos y es una sensación porque de repente tú ves el dibujo, tú lees y como que te calza, ¿te fijas? Mm. Como que te calza el dibujo con lo que está escrito. Fue una cosa como que salió sola, pero muy curiosa y sí, a mí me encanta. Déjame mostrarte el que más. Ese, ese es, te fijas que no tiene límite, sino que sigue. Es un Este dibujo que es, puede seguir. yo vi esto y dije, Sí, sigue, es como la vía que sigue, para un lado, para el otro, no termina, te fijas que no tiene margen, sino que es como que
Sigue. Brutal. Yo vi esto y dije, y me lo pusiste justo después, o sea, aquí partió, aquí no tengo límite, Mm, aquí la vida sigue. todavía sigue. Mm. Brutal. Es curioso, en las partes en las que más te das vuelta o en las que más reflexionas o tomas una idea y la miras desde una perspectiva y de otra, los dibujos se parecen más a... Sí. Ese es muy bonito. Fíjate que eh, es terrorífico de repente. Yo lo veo de repente como terrorífico, lo veo plácido, lo veo duro, muy duro. Y a mí me encantan los árboles a todo esto. ¿Eh? Yo siempre, yo me encanta dibujar árboles porque yo siempre me siento como un árbol que uno nace de la tierra y va creciendo y todas las ramas somos nosotros, o sea, la que se quiebra, la que sale, la que florece, la que no. Es la vida misma, es la vida misma. Entonces yo siempre ando mirando los árboles, una cosa que me gusta mucho. Me siento muy identificada. Yo pensaba luego de leer el libro, en esta separación de dibujos, es la gran cantidad o la infinita cantidad de formas en que los seres humanos nos enfrentamos a una misma situación y percibimos cosas distintas. Entonces, en tu caso, dentro de una misma persona, un árbol en un capítulo se ve de 3 o 4 rayas, en otro se da vuelta en espiral, en otro no tiene principio ni final. Y si nosotros hiciésemos ese ejercicio solo en tu alma, en tu mismo cuerpo, el que habitas desde que naciste, ocurren todos estos árboles, que son todas estas miradas. ¿Cómo ocurre cuando se multiplican las miradas? O sea, ¿cuántos árboles tengo yo? ¿Cuántas personas a mi alrededor piensan distinto o pueden ver la vida distinto? Me pareció una hermosa invitación a discutir sobre la muerte. Y no sobre la muerte, el duelo, es mejor dicho el duelo, pero yo pienso que uno dice el duelo por temor a decir muerte. Mira, duelo es doler, es perder. Uno siempre cuando dice un duelo, siempre se imagina que es alguien que se murió, siempre. Pero duelo estamos haciendo todos los días, duelos. Yo hago todos los días un duelo que es un día más que no las veo a mis hijas. Y, o sea, uno se cambia de casa, se cambia de país, no te resulta, la relación se acaba. O sea, todo es duelo, todo es, estamos siempre haciendo duelos. Lo que pasa es que ese libro son como 5 duelos y yo parto con los primeros para poder, yo después que lo escribí me di cuenta que yo siempre he pasado mi vida haciendo duelo. Pero por otro lado, todos los duelos anteriores me van preparando para el duelo a mis hijos, de mis hijas. Y eso fue, yo lo descubrí después, en el fondo, porque tenía que sacar recursos para poder salir adelante. De salir adelante, entonces todos esos recursos me sirven para el último, pero no quiere decir que por eso fue muy fácil, fue horrible, horrendo, horrendo, horrendo. Fue un duelo, y yo sigo haciendo duelo. Y voy a seguir haciendo duelo hasta el día que me muera. Entonces, yo siempre digo que los duelos hay que hacerlo, tenemos que hacer los duelos, no tenemos que tirarlos debajo de la alfombra, porque después te hacen un daño terrible. Uno se puede enfermar, te hacen mucho daño, mucho daño. Y nosotros desde chicos no nos enseñan a hacer duelo. Yo hablo mucho de los niños chicos. A todos los niños se les muere el perro, como digo yo, el pájaro, se le arranca todo, y la mamá reemplaza por otro, para que ese niño no le duela. Ese niño tiene que dolerle, su perro, su pájaro, porque así empieza a aprender a hacer un duelo. Perdió, se fue, se murió. Entonces, si todos nosotros hacemos desde chico, tenemos conciencia, sí, que es como que si el niño se cae, no siempre pararlo, dejarlo. Si él se puede parar solo, que se pare porque va a ser más independiente, le va a servir en toda su educación. Entonces, lo de los duelos también. Antiguamente la gente escondía. Se moría alguien o un hermano, alguien en la familia y nunca más se hablaba. Puerta cerrada y como digo yo, son los esqueletos dentro del closet, todo callado. Por eso es que yo insisto en los niños chicos. Hay que hablarle, hay que dejarlos que llore su perro, su pájaro, porque le empiezas a enseñar que uno puede perder cosas. Entrar cosas, puede perder cosas, y las cosas que pierden te pueden doler muchísimo. No es dar vuelta a la página, te pueden doler muchísimo. Entonces es bonito que las chiquillas jóvenes, yo siempre le digo, déjenlo que llore y que puedan llorar y que vean a los papás llorar. Se hace más humano, yo pienso. Justo ahí cruzaste algo. Tu mamá no llora. No. Ese otro dato del libro que me hizo, me removió muchísimo, porque
Tú dices, dejen que los niños lloren, que sean independientes y tal. Esto de no llorar es antinatural. Yo diría, digo, no sé si existe algún padecimiento del, lo siento, no hay agua dentro de mi cuerpo para este tipo de lluvia, pero ¿cómo recepciona un niño el que su mamá nunca exprese emoción, dolor o alegría profunda en lágrimas? Yo pienso que es, o puedes copiar los niños desde chicos, copian a los padres, copiar que no hay que llorar, o como digo yo, mi mamá no llora, no llora, y yo lo he conversado con ella, y yo pienso que es por la educación que tuvo mi mamá, quien la crió a mi mamá, muchas cosas, viene toda una historia atrás, pero mi mamá me dice de repente, a mí me gustaría llorar, pero no puedo llorar. Entonces yo nunca vi a mi mamá llorar, yo soy muy llorona, eso yo creo que lo traigo genéticamente de mi papá, pero mi mamá no llora. Yo, en las peores circunstancias, o sea, cuando se mueren mis hijas, mi mamá no se le cayó una lágrima. El dolor era tremendo, pero no lloró. Yo ya la conozco, pero una persona que ve de afuera dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se le cae la, ¿te fijas? No se le cae la lágrima. Mi mamá dice, a mí nunca me enseñaron a llorar. Mira qué bonito, nunca me enseñaron a llorar. Uno llora, cuando uno llora, uno descarga, bota, se siente mejor. Yo lloro muchísimo y me las lloro a ella muchísimo y después como un alivio. Ay, me viene como un alivio. Y es una reacción corporal. Claro, Es tu cuerpo sintomatizando. exactamente, exactamente. Entonces es, eh, ¿Y ella resiente el no llorar? Es decir, porque en algún minuto me dices, yo quiero llorar, pero no me enseñaron a no me llorar. enseñaron a llorar. Yo le dije, mamá, usted no le enseñaron, no la dejaron. No sé, Paula, pero nunca he llorado. Y en A algún ella le minuto, gustaría llorar. ¿y en algún minuto se hace tarde para aprender a llorar? No, yo creo que no. Mm, Yo creo que no. Yo creo que en cualquier minuto, yo creo que no se hace tarde. mm. Pero hay un problema, mi mamá algo tiene, que no puede llorar, que no puede. Y ella me dice, a mí me gustaría poder llorar. Es un temazo que cada uno tiene que trabajarlo, pero es un temazo. Yo no encuentro que haya nada más liberador, más honesto Mm, y más amable con tu cuerpo que llorar. sí, Pero recordé en el momento en que leí eso en tu libro que mi papá me pedía cada vez que tuviésemos una discusión que yo no llorara. no te- Y era una condición de sentarse a la mesa conmigo. No llores, porque el tema de conversación se desvía. No dejaba de perder, o sea, él tenía razón en eso, tenía su punto, pero para mí era inevitable llorar. Era prácticamente involuntario, era mi cuerpo sintomatizando, pero él no lloraba. Le enseñaron a ser así. Exactamente. Y Nico, su mamá, nunca la vio llorar, nunca. Ahora llora, por Mm, supuesto, la vejez trae hartas lágrimas sí, consigo. claro. Después de todo lo que te ha pasado y de todo lo que has analizado el concepto del duelo o de la muerte, ¿por qué crees que existe la muerte? Bueno, si no hay muerte, no hay vida. Es como si no hay vida, no hay muerte. Es el ciclo de la vida. Nacen, igual las flores, nacen, dan semillas, después mueren y después vuelven de nuevo. Es un ciclo, yo pienso que es un ciclo. Yo no le tengo miedo a la muerte, hablo mucho de la muerte porque la gente no habla de la muerte porque le tiene susto a la muerte. Yo encuentro que la muerte, la vida y la muerte es como, es un viaje, es un viaje. Uno cuando va de viaje, siempre llega la maleta, pone el, no sé, el chaleco, la zapatilla, la parca, después saca, después vuelve a poner, porque se va de viaje, llevas algo. Morirse es un viaje, me voy a un viaje a otra dimensión. Eso es mi opinión, yo respeto todas las opiniones. Entonces, a otra dimensión. Entonces, yo preparo mi maleta. Yo hoy día me preparo a la muerte, porque quiero morir lo más tranquila posible. ¿Y cómo me preparo? Es haciendo lo que hago, acompañando a ese otro, dándole amor a ese otro, siendo mejor persona. Cosa que cuando me toque el minuto que ya me voy a morir, poder decir, Paula, hiciste lo que tú quisiste. Fuiste lo mejor que pudiste ser. Entonces, en el fondo, me muero tranquila. El 80% de las personas es una angustia tremenda al morir. ¿Y qué es lo que les pasa? No alcancé a hacer esto, esto, otro, y ya no tengo tiempo, el tiempo se me fue. Con tal, al conversar nosotros aquí, nosotros tenemos tiempo, no sabemos cuándo vamos a morir, pero hoy día tenemos tiempo de ir preparándonos. Yo insisto en eso, hay que prepararse. Llegas más tranquila. Tu hija no tuvieron tiempo de prepararse. No. ¿A qué edad uno tiene que empezar a prepararse para la muerte? Es Porque difícil, es uno, muy difícil, yo pienso, porque a mí me preguntaban ayer, me decía, Paula, tú eres otra, sí soy otra,
Por lo que te pasó, sí, claro, por lo que me pasó. Uno en la vida va cambiando, depende de las cosas que le van pasando, uno va cambiando, no es la misma, yo no soy la misma de antes de mis hijas o ahora, soy otra persona, porque las circunstancias te hacen cambiar, y como digo yo, y si tú no puedes cambiar para bien es porque repetiste curso, la vida te está dando la posibilidad. Fíjate que yo he pensado mucho, mucho, y digo, mis hijas me dieron la posibilidad a mí de poder morir en paz, siempre que yo me prepare. Me dieron la posibilidad, mamá, como diciendo, sí, nos vamos nosotros, dejamos aquí, pero prepararse, prepararse para, como digo yo, para poder eh, morir en paz, morir tranquila. Entonces, yo me siento, de repente, digo, soy privilegiada porque todo lo que me ha pasado es para ser mejor, para morir mejor, para tener menos angustia. A mí de repente me preguntan y me dicen, Paula, ¿cambiarías algo de tu vida? Yo digo que no. ¿Cambiarías aunque tus hijas no se hubieran muerto? No, le digo yo, ¿por qué? No, porque esa es mi vida que me tocó. Sin eso yo no hago esto, no ayudo a ese otro. Entonces, como lo mismo que el dibujo. Parte, sigue, 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 sigue. La muerte hay que conversar de la muerte y yo siempre toco el tema. Tus hijas no tuvieron la oportunidad de preparar la muerte. Si tú lo ves en retrospectiva, ¿cómo las ves de inicio a fin? Mira, yo eh, pienso y estoy muy convencida que mis hijas tenían que vivir hasta ese día. Yo me eché muchas culpas y decía, si nos hubiéramos ido, nos hubieran muerto, si nos hubiéramos ido a otro lado, no hubiera pasado. Pero después, pasando el tiempo, ellas tenían que vivir, su vida era hasta ahí. Yo creo que todos tenemos un comienzo y un final cuando tenga que ser. Ellas eran hasta ahí. Su vida era hasta ahí. Eso me costó mucho a mí, mucho de aquí y de acá. Me costó mucho porque tenía mucha rabia cuando se murieron, mucha rabia, mucha pena, tenía todas las emociones juntas. Pero ese era su vida, era hasta ahí. La María José tenía 3 hijos, pero era su cuarto niño. La Antonia no tenía hijos. eh, y otra cosa que nosotros pensamos, y ellas tenían que morirse juntas, porque la María José tenían 10 años de diferencia, era como la segunda mamá de la Antonia. Entonces nosotros siempre decimos, mis hijos me decían, mamá, van las dos juntas, se murieron juntas, van las dos juntas. Eso nos da tranquilidad a nosotros que van las dos juntas. Y siempre pensamos si hubiera quedado una a una, cómo hubiera sido lo tremendo para una o para otra. Entonces tenían que ir juntas. Y es cuando yo lo digo, mucha gente se queda pensando como diciendo, no la entiendo. Sí, para nosotros es más tranquilo que fueran las dos juntas. Lo que te estoy diciendo, mucha gente dice, escuchando, esta mujer es tonta, ¿te fijas? Pero para nosotros es mucho más aliviado que vayan juntas. Tú has hablado bastante de este tema, pero poco se habla qué es lo que le pasa a tu mente, a tu espíritu, probablemente a tu corazón, cómo reacciona tu cuerpo, cómo duerme una mamá a la que se le mueren dos hijas, cómo respira una Es mamá horrible. que se le mueren dos hijas. Es horrible, horrible. Yo al principio pensé que era un sueño, que estaba soñando, que no era verdad, que era un sueño, que no pasaba. Pero el respirar es horrible. Yo hubiera querido no yo quería morirme con ellas. Yo me quería morir con ellas. Eso me hubiera gustado a mí, morirme con ellas. A lo mejor morirme con ellas era para no enfrentar el dolor y la pena. Yo tenía o tengo otros hijos, entonces me decían, pero Paula, si tienes otros hijos, no, yo las quería a ellas. Eso es lo que quería, yo las quería a ella. Entonces, a lo mejor es para no, o sea, el respirar a mí me dolía, todo me dolía, todo, absolutamente todo. El pelo, todo me dolía, todo era un dolor y yo quería que el mundo llorara conmigo, yo quería que el mundo me acompañara, que lloráramos todos juntos y me doy cuenta que no. Y eso yo lo digo en el libro, que yo miraba por un departamento, miraba para afuera y los autos seguían, la gente seguía el trabajo, los niños iban al colegio. Y decía, pero ¿por qué no se para? ¿Por qué no lloran conmigo? Yo creo que eso también es el ego. ¿Por qué no lloran conmigo? ¿Te fijas? Y yo también, otra parte que yo también cuento de repente es que a mí me costó mucho, cuando yo empecé a estar un poco mejor, fue cuando yo acepté que se habían muerto. Pero de aquí y de acá, ¿te fijas? Porque yo, claro, de aquí sí, se murieron, pero
poderlo unir esto con esto y poder decir, sí, Paula, acepta que la María José y la Antonia se murieron. Y el minuto que yo empiezo a aceptar es cuando empiezo a mirar de otra forma. Empiezo a mirar de otra forma y digo, tengo dos caminos, morir o vivir. Y dije, voy a ir por el camino de vivir. Sabía que iba a ser mucho más difícil que morir, era mucho más fácil morir. Pero escogí acá, escogí la vida, que sabía que iba a ser duro, que me iba a caer 100 veces, me iba a parar, me iba a hacer mi chica, me lo iba a llorar todo, pero escogí y dije, no, yo voy por ese lado. Pero eso fue después que yo acepté lo que había pasado. Si tú no aceptas de que tus papás se separaron, ¿cómo sigue? Tienes que aceptar, aunque te duela, tienes que aceptar. Sí, pasó eso, entonces yo puedo mirar hacia otro lado. En algún minuto en el libro explicas que cuando llega tu ex, que no estuvo presente, pero llega poco tiempo después, tú le dices qué vamos a hacer y él te dice tenemos otros 4. Eso es súper curioso porque eso me lo recordó un hijo mío que estaba al lado mío y es duro, a mí me decían hay otros 4 y me da mucha rabia porque uno en ese estado no quiere nada, no quiero nada. Mi ex me lo dijo a lo mejor por un consuelo, Paula, hay 4 niños más. Pero yo en ese estado no quería. Yo quería eso, yo quería lo que se me había ido, lo que había perdido. Eso quería yo, lo que había perdido. Eso es lo que yo quería. Pero es un lindo libro. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Al principio tú decías a los niños hay que dejarlos que vivan sus duelos, etc. En tu libro, por supuesto, es tu experiencia personal, bien biográfico. Pero tu hija María José deja 3 niños y se lleva uno con ella, entiendo. Sí. ¿Cómo es el duelo de esos 3 niños? El mayor tenía 8. 8, 5 y 1 año y medio. Hoy, en retrospectiva, ¿cómo se Son dio niños, ese duelo? fíjate que son niños felices. Yo pensé que nunca iban a ser niños felices. Yo dije, aquí morimos todo, un desastre. Pero bueno, fueron niños que tuvieron mucho acompañamiento de psicólogas de duelo. Perfecto. Desde que llegaron, hasta la más chiquitita. Y la más chiquitita era curioso porque la hacían jugar como en una plataforma de arena y con personajes, y así la hacían jugar a ella 1 año y medio. Porque a través de esto, la psicóloga se iba dando cuenta de qué es lo que le estaba pasando. Entonces, muy importante. Llegamos todos, psicólogos, psiquiatras, todos, pero fue muy importante una psicóloga de duelo para ellos. Va pasando la vida, la siguen consultando, qué sé yo. Ahora el mayor tiene 18 años, 18, 15 y 12, entonces han crecido. Pero para mi yerno fue muy duro, tremendo. Porque era que tenían un lindo matrimonio y yo de repente decía, a lo mejor hubiera sido mejor un mal matrimonio, a lo mejor hubiera sido más fácil. ¿Te fijas? Lo he pensado también. Pero tenían un lindo matrimonio, ha costado mucho, le ha costado mucho, ha sido un tremendo papá. Se podría haber casado a los 2 años para reemplazar a la mamá, a la mujer, pasa muy a menudo. Pero no, ya han pasado 10 años y él se las ha jugado, pero a mí no es porque sea mi yerno, sino que yo lo encuentro que es un hombre extraordinario, porque él tiene que levantarse él y levantar a esos 3 niños que lo miraban. Muy joven, él tenía 34 años. Entonces pero son niños felices. Bueno, yo te voy a contar que a mí esto partió porque yo, bueno,
escribí el libro, me llamaron, me hicieron una entrevista, otra cosa, de a poquito. Pero yo les voy a contar que a veces lo cuento, a veces no, que el motor mío de esto es el hijo mayor de la María José, el Fede. Él fue el que cuando leyó su libro, lo leyó con la psicóloga, empezó como diciendo, algo tenemos que hacer. Este es el proyecto de mi mamá y de Antonia. Y le pone, o sea, a mí me gusta lo que hago yo en todas las cosas que hago, lo que yo hago, conversar, apoyar, pero todo lo que es redes, yo soy negada, 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 negada. Entonces, él, el que hace todas esas partes, todo lo que... Y tiene una... Y empezó a los 15 años, es muy chico, pero al principio cuando nosotros nos copiaron la radio era todo por Zoom. Y yo estaba ahí, él estaba acá. Y yo empecé a hablar y a mí se me caían las lágrimas y yo lloraba ahí y él lloraba acá. Entonces para él ha sido también hacer un duelo con la abuela a diferentes edades. Entonces ha sido muy bonito. También las dos otras niñitas también participan. Entonces ha sido muy bonito, ha sido un apoyo tremendo. Yo siempre cuento que nosotros hicimos un duelo en conjunto, la familia Millán y nosotros, porque llorar acompañado se llora mejor. Entonces hicimos, como te digo yo, un equipo que fue muy bueno porque siempre hablamos de ella, siempre celebrábamos todo, nos juntábamos, yo conocía mucho a la familia de mi yerno, lo cual fue muy bueno, no era una familia ajena, fue muy bueno, porque a veces muere alguien y la gente, cada uno de la familia se va por su lado. Entonces aquí no, aquí fue un grupo. Y yo lo cuento para que la gente, si les pasa, no esto, pero algo, háganlo en grupo. Es más fácil, independiente que cada uno tenía su ayuda. Pero, y también más fácil para los niños, como te digo yo, porque no quedaron solos abandonados, que se va la abuela, se va el tío, se va el primo, no. Quedamos. Se fueron las niñitas, se murieron las niñitas, pero quedamos nosotros. Entonces ha sido muy bonito, de la pena y la tristeza, de lo duro, pero sí han salido cosas muy bonitas. Y él es el que me mueve, él es el de las ideas, él es todo. Y ponte tú ahora, anoche, me llama y me escribe, me dice, pa, no se te olvide, mañana a tal hora tienes que salir antes de tu casa, no se te olvide esto, esto, esto. Y hoy día en la mañana, pum, me lo pinche y me lo mandan de nuevo antes que entrar al colegio, a las 7 de la mañana me vuelve de nuevo. Entonces es tanto, es muy bonito porque es tanto el interés que quiere que resulte lo mejor. Con él hablé fuerte. Con él Yo- hablaste. ¿Tú pensaste que era un hombre que tenía no sé cuántos años? Con él No, yo hablaste. pensé que eras tú y después me dijo, no, yo estoy a cargo de la... Ahora acabo de hacer la conexión, perfecto, Yo perfecto. estoy acá A cargo de la red, claro. No, si nadie tiene idea que es él. Y cuando nos convidan, hemos ido a unos programas, en la televisión, entonces él me dice, ya, yo salgo a las 3:30 del colegio, me tomo el Uber, llego allá, porque teníamos una cosa una vez a las 4. Y llego allá, pero acuérdate que tú te vas a estacionar en el estacionamiento 202. Él tiene todo listo, porque él todo lo ha planeado todo. Entonces, a mí una vez el papá me dijo, mire suegra, usted lo saca del colegio a una hora que no, se lo quito. Le encontré toda la razón. Entonces, por eso, porque a mí no me costaría nada decir algo un poquito antes, sacarlo antes. No, es un trato. A mí me lo quita. Entonces yo lo pierdo. Y él pierde a todo esto. Él tampoco puede bajar las notas porque también me lo quitan. Entonces, le pone, de repente tiene que estudiar a la hora del carajo, porque hemos hecho muchas otras cosas pero él es el motor. Y esta otra cosa que cambiamos, a estas conversaciones que cambiamos gente, él fue la idea. De él fue. Él me dijo en diciembre, tenemos que hacer una cosa distinta, me dijo. Distinta, ¿qué te parece? Tú te atrevías a cualquier cosa, me decía, a ti te encanta conversar, me dice, entonces hagamos esto. Y él consigue el lugar donde la gente, todo, tiene una capacidad ¿cómo te puedo decir yo? De análisis, una capacidad de mirar, una capacidad de, qué increíble, porque es muy chico. Ahora tiene 18, pero él empezó hace 3 años atrás, a los 4 años atrás. Y a veces las personas creen que, bueno, es un programa que fue en la televisión, llegué yo antes, qué sé yo, yo dije, no, si él le gusta que le diga yo, el asistente, viene y cuando lo ven llegar de buzo, colegio, mochila, pero él es, sí, él es. Entonces es como divertido.
divertido a todo esto. Él me dice, yo nunca me vayas a enfocar, nunca me voy a sentar al lado tuyo porque me muero. Pues yo siempre, ¿por qué no hacemos algo? Y conversamos y tú cuentas. No, 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 yo no. Pero él es el motor. Él organiza. ¿Mm? Es el motor de todo. Y me dice, acuérdate que cuando hacemos el programa te tienes que ir a pintar, tienes que llevar 3 tenidas de ropa porque después no se te olvide el libro, no se te olvide las flores, no se te olvide. Entonces somos un equipo perfecto. Perfecto, somos un tremendo equipo. El año pasado él se fue a Australia a hacer 6 meses de colegio y me dijo, tú no vas a hacer nada. O sea, esto va a morir y esto no puede morir. Yo voy a contratar a 2 personas. Y él ubicó a 2 chiquillas jóvenes, las niñitas, le digo yo, porque pueden ser hijas mías, o sea, tienen 30, 32. Entonces vamos a trabajar 3 meses antes con ella, antes que yo me vaya. Ok, yo completamente relajada, porque el tema era de él. Entonces, él trabajó con estas 3 niñitas, todo lo que hicimos ya, ok, está perfecto. ¿Ah? Él se fue. Entonces él me dice, bueno, pero todo lo que ustedes van a hacer, a mí me lo mandan y yo doy el visto bueno. Entonces, las chiquillas filmaban todo lo que hacíamos, qué sé yo, todo se lo mandaban a él y él decía, esto me gusta, súbanlo, esto no, qué sé yo. Él daba el último check. Fascinante. El último check lo daba él. Y sigue siendo igual, ahora tiene más, tiene que estudiar, tiene que dar la prueba. Entonces, igual, él se comunica directamente con las chiquillas. Ella lo ama, porque si tenemos, nuestro jefe tiene, tiene 18 años, tiene 17 años. Entonces es un grupo muy bonito, pero él es que está preocupado de esto, de este otro. Es muy, muy hábil, es muy, y como dice, el proyecto de mi mamá y el Antonio y eso tiene que resultar. Entonces es muy bonito. ¿Cómo una abuela puede trabajar con un hijo que se le murió la mamá tan chico? Y él tiene, claro, él tiene otra mirada, lo cual me gusta mucho. De partida es hombre, y tiene otra mirada porque mira de otra forma a este personaje. Nosotros tenemos muy buena relación. Y también es, como digo yo, él también está haciendo el duelo siempre. Hay una parte de tu libro que a mí me doblegó, no sé, no, ni siquiera puedo decir, está hacia el final, pero no es tan spoiler porque ya lo has dicho varias veces. Mm. Logré lentamente incorporarlas a mi cuerpo. Si las niñitas tenían que irse, ahora estaban dentro de mí. Cuando pude metérmelas adentro, ahí lo entendí. Eso me trajo mucha paz y ahora siempre están en mi alma. No están aquí al lado, están aquí adentro. A donde sea que voy, ellas van conmigo y así las siento. Juntas caminan conmigo. Las recuperé y ya nadie me las va a quitar nunca. Mamá, nunca te vamos a dejar sola, me dice. Sí, así fue, mientras yo no me las, porque yo dije, tengo que hacer una relación distinta con ella, una relación de no tocarlas, de no verlas, pero tengo que tener una relación con ella, entonces por eso hay que hacer una relación de no verlas, de corazón a corazón, de alma a alma, para poder seguir, porque si no yo las busqué mucho, las buscaba en la calle, una el pelo parecía, otro iba en el auto parecido, las buscaba. Entonces cuando yo dije, me las tengo que meter aquí, nadie me las va a quitar. Y voy a andar con ella a donde yo quiera. Entonces yo al principio viajaba y llevaba la foto. Y lo primero que hacía era poner la foto en el velador. Y después cuando ya yo me las pude meter ahí, no tenía que llevar la foto. Porque iban aquí, nadie me las va a quitar. Son mías, aquí van. Entonces eso lo tuve que hacer para poder seguir caminando. ¿Cómo se hace? No me pregunto, no sé. No sé, yo creo que son cosas que fueron saliendo pocas. Era la necesidad de tenerlas. Yo creo que es eso, la necesidad de volver a tenerlas. La ausencia es horrible. La ausencia es una de las cosas muy terribles. La ausencia de ellas es muy duro, es muy duro. La ausencia. A mí que me gustaría, que me encantaría que de repente apareciera, se me sentaran al lado. La pudiera ver, la pudiera tocar, le pudiera dar un beso. Me encantaría. Pero de esta otra forma, yo cada vez que salgo, yo tengo 2 altares, de uno de cada una de mis hijas, y yo cada vez que salgo, veo a algún lado, las miro, sé que resulte, que sea bien, que pongan en mi boca lo que a usted le gustaría decir. Ya, vamos, siempre, 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 siempre las tengo aquí, aquí. Una vez iba con un hijo mío y una amiga me llamó, me dijo, pucha, encárgale a tu niñita, mi mamá está pésimo, qué sé yo, pide a tus niñitas y todo.
Ya, le dije, y mi hijo que iba al lado me dijo, no las gastes, ¿por qué las estás gastando? La estás gastando, le estás pidiendo de una amiga por la mamá, no las gastes, son de nosotros. Es lo más divertido que hay. Mamá, no las gastes, no las gastes. Es lo más estúpido que puede haber también. No las gastes. Yo le pido siempre, las tengo siempre en la cabeza, en los ratos buenos, malos. Las recuerdo, las lloro, me río, me acuerdo cosas de ella, encuentro papeles, cartas que yo le escribí, cartas que ella me escribían. Entonces, siempre, yo el otro día hice un reel porque encontré una máquina de fotos de la Antonia y el computador. Y la Antonia antes, o sea, la Antonia estaba en Panamá con unas amigas antes de irse con nosotros. Entonces, esa cámara, yo dije, tiene las últimas fotos de la Antonia, porque nosotros no alcanzamos a sacar fotos allá, son las últimas fotos de la Antonia. Entonces la voy a llevar. Ojalá tiene el chip para que en el fondo me puedan mostrar lo que había ahí. Igual en el computador. Entonces, todas esas cosas que de repente uno va descubriendo son cosas muy bonitas, muy bonitas. Yo cuento en el libro, no sé si lo cuento o no, no me acuerdo, que qué pasó con la maleta de la Antonia. Sí. Ese es otro tema que yo también lo cuento porque yo pasé mucho tiempo mirando la maleta y decía, ahí está su olor, ahí está ella, la tengo ahí, hasta que decidí después de un largo tiempo decir, no, ella no está ahí, ella está aquí, ella ya no está ahí. Entonces la abrí, sus cosas, me dio mucha pena, pero no era, si la hubiera abierto yo los primeros días, hubiera sido muy distinto que después de 9 meses. Entonces, cada uno tiene que darse su tiempo y cada uno, ¿cómo te podría decir? Tiene que hacer, repito, lo que uno quiere hacer, no lo que los demás te digan. Una amiga me dice, ay, pero ahora sí en la maleta. No, para mí era un significado especial, era muy especial. A veces la gente se cambia de casa, muere alguien muy personal y se cambia de casa. Y por, a lo mejor en el fondo poder tapar algo, poder olvidar algo, pero no se olvida. Después te marca el paso, te marca el paso. Yo estoy contenta, yo he hecho un duelo grande, la familia hemos hecho un duelo grande, nos hemos arrastrado mucho, lo hemos pasado muy mal, pero yo me siento orgullosa del duelo que hemos hecho. Me siento muy orgullosa. Lo que hemos logrado sin tener idea de qué es lo que iba a pasar, de qué es lo que iba a pasar, porque era todo negro. Y yo estuve mucho tiempo negro, negro, negro. Entonces, es bonito contarlo porque hay personas que están al otro lado y que le pueden estar pasando cosas parecidas, no de hija o de otras cosas, y que de repente dice, oye, yo me identifico con ella, fíjate que a ella le pasa lo mismo que me pasa a mí. Y el otro se siente más acompañado, aunque sea una persona lejana, se siente más acompañado. Ay, ella también, también ha pasado. A mí me mandaban, porque tú me decían, las niñitas son dos angelitos, yo no quiero angelitos, están mejor que nosotros. Mentira, yo las quiero al lado mío. Me hacían ir a conversar con un cura. ¿Y qué me va a decir el cura? ¿Me las va a traer? No. Y toda esa cosa yo la cuento porque hay otras personas que también le pasan y que se pueden sentir, oye, soy mala yo porque estoy diciendo que ¿te fijas? Entonces yo lo cuento, no es maldad, no es nada, es la vida misma, es tal cual. A mí de repente me dicen, pero Paula, ¿tú has rezado mucho? No, yo no rezo, yo le pido, yo converso con ellas, yo estuve muy peleada con mi Dios, muy peleada por lo que pasó, pero después me pongo amiga de nuevo porque me doy cuenta que las recuperé y que las pude enterrar. Es muy, muy, muy duro si tú no puedes enterrarlas. Yo siempre digo, los detenidos desaparecidos, esas mujeres han pasado 50 años, todavía buscan un hueso, algo de ese hijo, y y hasta que se mueran lo van a buscar, enterrar a las personas. Es muy importante, muy importante. Nosotros lo vivimos, tuvimos la suerte de estar 6 días con ellas, empezar a hacer el duelo con el cuerpo de ella ahí. Las peinamos, les cambiamos de ropa para un lado, para otro, pero fue muy bueno, porque si hubiera sido en Chile, al otro día la entierran. A mí nos dejó todo ese tiempo de caminar con ellas, la primera parte, y fue súper importante. Los niños vieron también a su mamá. Imagínate que no hubieran devuelto. Yo siempre pienso, yo estaría allá sentada esperando, a lo mejor salieron por otro lado, perdieron la cabeza, pero
van a aparecer. Esa espera debe ser una tortura porque en el fondo, no, yo no, de repente me dice, pero ¿cuánto dura un duelo? El duelo dura, depende de cada persona. A mí el duelo me va a durar siempre. Lo llevo mejor, el dolor lo manejo mejor, pero la pena la tengo y la tristeza la tengo. Como te digo yo, la manejo mucho mejor, pero es muy importante enterrar a su gente, muy importante. En el oriente, en el otro lado, hacen fiesta, hacen toda una procesión, porque la muerte es distinto, la toman de una... Yo estuve en la India porque yo quería hacer un homenaje a la muerte de mis hijas y es distinto allá, es muy distinto que acá. Acá hay que deshacerse del muerto. ¿Te fijas? Hay que, no, enterrémoslo, no, deshacerse del muerto. Cuando es mejor poder hacer de estar con él. No, en eso fuimos, yo digo, fuimos muy privilegiados, muy privilegiados. Primero que todo, si uno ha muerto allá, no aquí, que tuvimos ese tiempo para estar con ellas, fue muy importante, muy, muy importante. También fue un regalo, porque podría haber sido en Santiago. También fue otro regalo. Entonces, de lo tremendo todo, hemos tenido muchos regalos en esta tristeza, en esta pena profunda, hemos tenido muchos regalos. Yo he conocido tanta gente, tantas chiquillas jóvenes, me encantan a mí las chiquillas jóvenes, tantas chiquillas jóvenes, tantas cosas bonitas que hemos descubierto y que nos hemos dado cuenta que a través de la muerte de ellas, ¿qué ha pasado con el grupo de chiquillos jóvenes? La María José tenía un grupo muy grande de amigas, la Antonia también, mis otros hijos, cada uno tenía su grupo, entonces ese grupo también se movió, porque eran todos jóvenes. Oye, fíjate que ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué haría mi marido? ¿Qué haría? Entonces ha movido mucho, mucho, ha movido mucho. Mucha gente se ha replanteado de nuevo, sobre todo las chiquillas jóvenes, que uno cuando es joven piensa que no se va a morir nunca. Exactamente. Nunca, nunca, No, no. eso no se ve como una alternativa. Jamás tú lo ves tan lejos, tan lejos, tan lejos. Entonces, saber que se te murió la hermana, que se te murió la amiga, chuta, es una bomba atómica, porque, ¿y si me pasa a mí? Uno empieza a mirar, ¿y qué me pasa a mí? ¿Qué haría mi marido? ¿Podría hacer la pega, las dos pegas? ¿Se casaría de nuevo? Y es muy natural que lo piensen, muy natural, igual que mis amigas decían, ¿qué pasa si a mí se me muriera dos de mis hijas o una de mis hijas? Yo me muero, no me vuelvo a parar, me muero. Entonces, no es que se vayan a morir, tendrían de alguna forma, pero, pero es la vida es dura para todos, ¿no? A mí de repente me dicen, Paula, pero lo tuyo es mucho más, es peor. No es peor, yo creo que la- el dolor no se puede medir. No se puede medir con una regla, porque pongamos otro ejemplo. Ponte tú una mamá que no ve al hijo durante 15 20 años, está peleada y no sabe, no ve. Ella tiene un dolor igual al que tengo yo. El chiquillo que está terminando la universidad, que le ha costado, ha tenido que pedir un crédito para pagar la universidad, los últimos exámenes de grado, sale mal, tiene que volver a repetir curso, es horrible. Para él es un dolor tremendo. Entonces siempre digo yo, no se puede medir el dolor de uno con el otro, no se puede medir. Yo me he encontrado que hay gente que 15 años se le ha muerto la mamá y todavía la llora y la llora. Entonces, ¿cómo voy a decir yo no? Eso es menos que lo mío. Son dolores que no se miden con una wincha. Entonces a mí cuando de repente me dicen, no, pero es que lo tuyo es peor, no me gusta que me lo digan. No me gusta porque no es así. No, lo tuyo es mucho más espantoso. No es así. Pero la cuantía del dolor no es directamente proporcional con la gravedad de lo que te pasa. Claro, claro, no es. Entonces yo siempre cuento y hablo y explico cosas, detalles, porque son detalles que son súper importantes. Hay muchos detalles importantes que uno se da cuenta cuando está en el lugar, pero cuando está en el otro lado no. Nosotros celebramos la muerte de ella, fue precioso, la música fue escogida, las flores fue escogido, todo, hasta el último detalle, porque yo dije, después
ya enterradas, no me puedo arrepentir de decir, no hice esto y no tengo, y ya no lo puedo hacer. Entonces, yo eso lo teníamos claro que yo quería hacer todo, 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 cosa que no me quedara esa pregunta, Paula, no hiciste eso, ya no pudiste. Tú sabes que el funeral está filmado. Un amigo de mi yerno le dijo, lo puedo filmar, imagínate, estaba exactamente lo mismo. Y fue muy bueno, porque sus hijos van a poder ver el funeral de su mamá, sobre todo la chica, la más chica. Yo no lo quería ver porque sabía que me iba a hacer mi nieta chica. Y una vez mi nieto me dice, ¿pa, querés ver el funeral de mi mamá? Y yo dije, él me está convidando a verlo. Ya le dije yo, veámoslo. Tenía una muy buena compañía para verlo. Abrió el computador, me dijo, pero no llorís tanto. No, ya vamos. Y empezamos a ver el funeral, verlo de atrás, en otra época, en otro, había pasado tiempo, es muy distinto que ahí. Qué lindo, decía, cómo estaba todo arreglado, las flores y todo. Obviamente que yo lloraba, lloraba, lloraba. Entonces de repente me dice, ya, se acabó. Lo cerró, después vemos la segunda parte. Me dijo, porque está llorando mucho. Ah, ya, ok. Entonces, fue bueno eso, porque en el fondo es, y yo era muy chico, entonces poder mirar eso. Yo una vez le pregunté, María, ¿te acuerdas de tu mamá? No me dijo, pero la conozco. ¿Por qué? A través de, bueno, de la foto, de lo que nosotros hablamos, de ellas dos, no se acuerda, pero la conozco. Mira qué bonito que me diga, no, pero la conozco. Ella, la María, va a crecer grande y todo, y siempre va a tener aquí a su mamá. Lo que le gustaba, lo que sí, lo que no, lo que rabiaba, todo va a tenerlo aquí. Entonces, es, se murió, pero la tiene igual. ¿Te fijas? Ese recuerdo también, por eso que yo también digo, si pasa algo, fílmenlo, se puede filmar un funeral perfectamente bien. Porque, y a través de, yo siempre digo, nosotros a las niñitas las tenemos siempre sobre la mesa, hablamos de ellas, siempre, las lloramos, siempre, pero es muy bueno porque los niños, fíjate que yo después tuve más nietos y estábamos bautizando a un nieto y una chica, tenía cuántos, 6 años, el cura dijo, ¿alguien quiere pedir algo? Entonces ella se paró, dijo, yo quiero pedir por la Coté y por la Antonia. Ella nunca las conoció, no había nacido, nunca las conoció. Pero a través de todo esto, ella sabe que son hermanas de la mamá, sabe que son hijas mías, sabe que se murieron. Entonces ella fue genial y dijo, no, yo quiero pedir por la Coté y la Antonia. Otro de mis nietos, para cuando se celebra el Día de los Muertos, el 31 de octubre, en el colegio hicieron hacer unos dibujos. Y él puso, no sé si era el Antonio o la Coté primero, y después puso otras flores y otras cosas, porque él estaba haciendo un homenaje, él tampoco existía. Y mi nuera me dijo, Paula, mira, mira lo que él dibujó. Entonces, mira qué bonito tener eso, eh, ese lindo recuerdo. Integrado. Claro, en todos. Entonces, eso es un trabajo. Es un trabajo que se hizo y que se sigue haciendo y que es muy bonito. Por eso que yo lo cuento, porque son cosas, tips, que pueden ayudar mucho. Yo tengo una amiga de mi edad que me dice, Paula, a mí se me murió mi hermano mellizo y nunca lo fui a enterrar, nunca más se habló el tema en mi casa, nunca más se tocó el tema. Yo tenía como 10 años, nunca más se tocó el tema. Se escondió. Ay, quedó el vacío. Claro, dice, yo me arrepiento. No, no me llevaron a enterrar, no haberlo visto. Mi mamá nunca habló, siempre fue un tabú. Paulita, no quiero terminar la entrevista sin hablar del arte, porque quiero saber si eventualmente con todos estos duelos, no únicamente el de tus hijas, ¿Eh? el arte te acompañó en algún minuto, de qué manera, cómo te abrazó y que hagas la distinción entre la escritura y el dibujo o la pintura. Bueno, yo siempre me ha gustado y es una herramienta muy buena. Todo lo que sea manualidad, cuando uno está en periodos malos o lo que sea, ayuda, porque en el fondo, si yo estoy tejiendo, estoy concentrada aquí, entonces olvido. Yo, una de las cosas que hice al principio, después cuando yo empecé a estar mejor, es que iba a jugar donde mis nietos y jugábamos. Y yo al jugar, mira, jugué todos los
juegos de mesa, aprendí una montonera de cosas, porque mientras jugábamos, yo estaba concentrada aquí, entonces yo la cabeza la tenía en otra parte. ¿Te fijas? Yo hice, por eso que son importantes, hice cerámica, hice todo lo que tú te puedes ver. Bordar no, porque es lo único que no he podido, no he aprendido nunca a bordar, porque la aguja, que sé. Pero todo ayuda, el arte es fundamental. Eh, para mí es fundamental. Yo pinté muchas cosas que después miro y digo, fíjate que eso lo pinté después de un año de las niñitas y lo miro con otros ojos y veo otras cosas. Entonces, es muy importante, el arte es muy, muy importante. De la forma, la música, de la forma que tú, el arte es todo, para mí es un vivir, es todo. Todos vivimos bajo un arte, que es la tierra, el mundo, todo. Entonces, vivimos dentro de un arte también. Entonces, otra cosa que a mí me sirvió mucho fue la música. Yo ponía música alegre en la mañana, que también es importante. Después, no al principio. No. Entonces me levantaba y decía, ay, sí, bien, el baile. Hay tantas cosas que a uno le ayudan, que son cosas importantes que uno puede hacer. Yo no cocino, pero la que cocina, la que hace jardines, está lleno. Bueno, cosas que uno se puede ayudar. Es un canalizador. Sí, yo creo que no me cabe la menor duda, ni la menor duda. Y lo que hago yo, y estoy, converso con gente, también es un arte. ¿Te fijas? El arte también, el arte de poder conversar. Hoy día la gente no conversa, pero poder estar así conversando, mirándose y conversar, yo creo que es un placer, es un privilegio, Absolutamente. que hay que conservarlo, es un privilegio. A mí me encanta, mi mamá es una gran conversadora, y creo que de ahí lo traigo, mi papá es mucho más introvertido, pero el conversar es muy importante. Y da lo mismo la edad que tenga el otro, todo lo contrario, coopera, él muestra otra visión de la que muestro yo, de la que muestra otro, un hombre. Tú sabes que los hombres aquí, en todas las conversatorias que yo hago, y todos los hombres son súper escasos, porque le tienen miedo al llorar, a las emociones. Yo obligué a mis amigos que leyeran el libro. Ay, pero Paula, voy a llorar. Me da lo mismo, llóralo, pero tienes que leerlo. Y después de leerlo me dije, ay, gracias que me dijiste porque es una joya, me dijo, qué lindo, me dijo, una joya. Los hombres le hacen el quite. Y hay que integrarlo. Esa yo creo que son las generaciones de ahora, pero la generación de los niños que vienen, yo creo que son muy distintos. Pienso que van a ser muy distintos. Bienvenidos. Y cuando tú dices que escribes, porque finalmente en la escritura está esto de pongo por escrito lo que siento y de alguna manera dejo testimonio, puedo volver a hacer revisionismo incluso, Sí. o sencillamente me lo saco de dentro, ¿verdad? Al menos momentáneamente. Y después lo puedo ordenar. Obvio, Tiene muchas virtudes. mucho. Pero ¿cómo lo haces? ¿Lo hiciste intuitivamente? Yo, ¿Ibas escribiendo a modo de diario tipo Ana no, yo Frank? yo escribía lo que sentía en el día, lo que me pasaba y escribía. A mí me gusta escribir lápiz. Por la computadora soy un desastre. Me gusta el lápiz y el papel. Y una vez yo me escribí una carta a mí. Es muy bonito ese ejercicio. Y dije, me voy a escribir una carta y después de un tiempo la leí y dije, por Dios, qué mal estaba, qué triste estaba. Y cada vez que la leo me la lloro, porque digo, Paula, qué triste, qué dolor, qué mal estabas, qué calvario, qué horrible. Es un muy buen ejercicio eh, porque en el fondo te escribes a ti misma. Es como que tú hicieras una terapia a ti misma, ¿me cachas? Una cosa así. Perfecto. Eh, no, yo escribía. Ese libro yo lo escribí para mis hijos, para mis nietos, para que supieran quién era la abuela y la mamá. Y después se me ocurrió, ¿cómo se llama? Imprimirlo y lanzar el libro, fue después, pero no, esa no era la idea. No era la idea. Y ahí todo lo que tenía escrito se armó, volví a escribir. A mí no me costó mucho escribirlo, no, porque lo tenía tan claro en mi cabeza que no me costó. Me costó más ordenarlo. Era un libro mucho más gordo, me costó mucho más ordenarlo. Eso me costó ordenarlo. Qué saco, qué pongo, porque era mucho más gordo. Pero es un lindo libro. Ahora yo quiero escribir un segundo libro. Lo tengo aquí, lo tengo en mi cabeza. Pero primero tengo que hacer un duelo de esa Paula que escribió ese libro.
Y cuando yo lo comento y lo digo, me da mucha pena y se me caen las lágrimas porque esa Paula tengo que hacer el duelo de esa Paula que lo escribió y que lo escribió y se lo lloró entero y lo mal que estaba esa Paula, entonces a mí me da mucha pena. ¿Cómo estaba esa Paula cuando escribió el libro? Entonces, pero esa Paula hace que yo sea como soy ahora. Pero de alguna forma tengo que hacer un duelo también de esa, de la que escribió ahí. Entonces, va a ser también un bonito libro, muy bonito. Y, pero me van a pasar y muchas cosas también tristes. Entonces, y como digo yo, siempre hacemos duelo. Me Siempre. interesó mucho el tema de las cartas porque finalmente esto de me escribo una carta a mí misma, en retrospectiva reviso y veo a esa Paula, Claro. entiendo que ahí hay una Paula a la que le tengo que rendir mi respeto Sí, y dejarla. claro, sí. O sea, lo primero es, ¿cuál es el valor de escribirse? Porque es un lindo ejercicio, nunca lo Sí. había escuchado, pero en realidad no sé ni cómo se te ocurrió, pero ¿qué es lo bueno que tiene escribirse a uno cartas? Mira, no sé cómo se me ocurrió, pero un día dije, me la voy a escribir. Pero es que en el fondo tú pones en el papel lo que te pasa y al ponerlo en el papel te baja. Se te baja un poco la angustia, se te baja un poco la pena, se te baja como que te acompaña el lápiz y el papel. Entonces, yo al hacerlo me sentí mejor. Yo atesoro todas las cosas que tengo. Entonces, me sentí mejor y dije, uy, mira, lo voy a guardar. Después lo voy a volver a leer. Entonces, porque la Paula de ese libro es parte de la Paula de ahora. Esa carta también es parte de lo que soy ahora yo. Entonces, siempre hay como una cosa que se integra, cuando tú dices, si no, vida, muerte. Yo le puse el libro así porque yo estuve muerta, yo me sentí muerta, pero opté y logré vivir. Entonces, hagan el ejercicio de la carta porque es muy, muy bueno, es bonito y después lo vuelven a leer y ven otra cosa que en ese minuto no lo vieron y te produce distintas emociones muy distintas al volver a... Es bonito, a mí me encanta escribir, yo siempre escribo y a veces escribo y tengo mucho cuaderno escrito. Yo le escribía muchas cartas, yo creo que es una muy buena relación con los hijos, a veces cuando no puedes hablar, escribirles. Es muy bueno. Y también escribirle a las parejas, también. A veces situaciones que uno está complicada, poder escribirle una carta y poderle explicar en la carta lo que te está pasando. Sirve también, o que si tienes rabia o lo que te está pasando, si lo escribes y se lo pasas al otro, puede él leer cosas que él no se ha dado cuenta y que son importantes para el otro también. Entonces, en toda su forma, eh, la escritura es un tremendo apoyo. ¿Qué le Sí. escribirías a la Paula de hoy día si te hicieras una carta? Bueno, le pondría, querida Paula 2. Así empezaría. Y empezaría como a escribirle, hemos avanzado, hemos hecho cosas bonitas, nos ha servido tanto todo esto, hemos sufrido, hemos estado aquí, le podría poner párrafos de cosas que me han pasado, pero hemos caminado y tenemos que seguir caminando y qué ha pasado con la familia. Y ¿te fijas? Entonces, toda esa cosa que yo soy muy soñadora, me encanta, muy soñadora, lo cual es bueno y malo, porque a veces soy demasiado soñadora. Bueno, pero me escribiría con el fondo como diciendo, Paula, y esa otra carta que yo escribí, que era tan triste, pero era esa, pero ahora estás en otra parte, otra edad, en otro tiempo, en otro... entonces sería muy bonita la carta, sería muy bonita la carta, porque serían con dos miradas tan distintas. También se me caerían las lágrimas, no me cae la menor duda. Y le podría decirle en la carta, ahora las llevo en mi alma, allá. ¿Te fijas? Entonces, yo soy soñadora, muy soñadora, entonces podría ser preciosa. Y lo voy a hacer, fíjate que me diste una idea que la voy a hacer. Última pregunta, esta se Lo la que hago a todos quieras. mis invitados, Ya. porque tengo a mi hija, ya tú la has visto, a la Simona Sí, de 5 años. sí. ¿Cómo crees tú que como padres y también desde la sociedad podríamos fomentar o impulsar a que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Fíjate que en Europa uno ve en las exposiciones niños de este porte.
van con su profesora y recorren. Eso yo creo que es una cosa importantísima si se pudiera hacer aquí, porque aquí te llevan a la Coca-Cola o no sé, o a los helados, pero poder enseñarles este porte, a que miren el arte, le guste o no le guste, da lo mismo, pero que puedan mirar una pintura, puedan mirar una escultura, puedan... yo cuando era chica, mi papá estaba en la casa, mi papá fue director de un museo, y cuando él montaba las exposiciones, a mí me gusta tocar. Y yo tocaba los cuadros, tocaba las esculturas, mi papá me dejaba. Entonces a mí yo voy a alguna parte y lo primero que toco es, toco, porque es parte de mí. Entonces, dejar que los niños toquen, dejar que los niños miren, dejar, ayudarles, enseñarles. En, en Chile, o sea, la clase de arte o de dibujo en el colegio es una lata, que las profesoras no me maten, pero es porque tú dices, no, qué lata, tengo arte. Yo lo escucho en mis nietos y todo. Igual que la música, no, qué lata, tengo música. No le demos importancia a la música. Súper importante la música. La vida es una música. Es importantísimo. Y como digo yo, el arte se enseña desde chiquitito. A observar, a mirar. Enseñar a mirar también es un arte de poder mirar. Yo también una de las otras cosas que es lo traigo a mi papá, es poder mirar, pero mirar más allá. Yo tengo, ponte tú, memoria pésima, pero memoria visual tengo mucha, porque miro, ¿te fijas? Siempre estoy mirando, cuando voy en auto, siempre estoy mirando los árboles, siempre estoy mirando otra cosa, siempre estoy mirando, y eso también se enseña, a saber mirar, poder mirar. Y eso también uno se va en el arte, poder mirar. Entonces, si tú me dicen los niños, enseñarle, pasarle libros a los niños. Hoy día no leen, pero a través de que si me cuentas un cuento, el niño se entretiene, hace otra cosa, el libro con mono. Entonces, entrarlo, meterlos al arte, si no cuesta nada. No cuesta nada meter a los niños en el arte. Y yo creo que es fundamental y te puede acompañar la vida entera. Es un muy buen recurso. La música, tú dijiste la música, Sí, la vida es una música. Yo escucho la vida con música de fondo, claro. gracias al arte. Mira, Es algo que me he dado cuenta. El arte me facilitó esto de aprender a mirar, ¿qué dices tú? mm, Yo muy pronto me di cuenta que al caminar, el mirarme solamente los pasos que avanzo me iban a privar de muchas cosas que me estaba perdiendo y que probablemente iban a hacer más llevadero, más dulce o más cálido mi día y eran gratis. claro. Y no quiero decir con esto y ser reduccionista y decir, ah, mi día es mejor y todos los días amanecen felices porque yo observo mejor o porque veo el verde de los árboles, pero sí hay algo, y es que aquello que nos fue dado es milagro. Es decir, que nosotros tengamos la potestad de levantarnos, habitar las mismas veredas todos los días, recorrerlas y que todos los días sean distintas o que les llegue distinto tono de luz o que las nubes se paseen de pronto, o que haya en algún minuto un par de maestros trabajando en perfeccionar un lugar, me parece algo simplemente no solo misterioso, sino fascinante, porque hay un montón de vida metida ahí que no quiero decir con esto que tengamos que atender a absolutamente todo, sino a tratar de salir de la idea de que somos nosotros mismos, que estamos ensimismados, que Mm. estamos enjaulados, que somos presos de nuestra rutina, que no tenemos tiempo, que el tiempo que tenemos se lo estamos dedicando a cosas que no nos, o sea, que en el fondo nos hacen sobrevivir, pero no vivir la vida como podemos y en realidad siempre hay un espacio. Y no quiero con esto decir, hay gente que tiene más posibilidades y otras que no, pero Siempre el hay. arte está ahí. Y el arte posiblemente es eso, el día amaneció de esta manera y hoy día los colores no se ven tan bien. ¿Serán los colores del entorno o serán los colores que traigo conmigo? Claro. Porque resulta ser que ni los colores ni las personas somos capaces de percibir exactamente los mismos tonos. No, Entonces, me parece muy valioso y por eso
el tema de la sensibilidad en los niños, más allá de que uno les diga llora, grita, exprésate, no te calles tus sentimientos ni nada, es también tener conciencia de, ok, formamos parte de un todo que tiene muchos bemoles, Y muchos mucho. recovecos. El que tira un hilo desde acá lo está sintiendo el tirar de otro lado. Eh, y eso probablemente no nos va a dar consuelo en los días más difíciles, pero sí nos va a hacer parte de un todo. Sí al menos nos va a decir, mira, dolor, ahí está, tienes que vivirlo, no hay de otra. No, Pero justificación, probablemente sí. Consuelo después del dolor, probablemente sí también. Gente que esté pasando por lo mismo, fascinante, probablemente sí. ¿Alguien que haya escrito de esto? ¿Alguien que le haya cantado a esto? Probablemente sí. Y ahí hay compañía, hay consuelo, hay apoyo, hay refuerzo de identidad, hay un montón de cosas que finalmente nos hacen la vida más llevadera. Simplemente así. No es tan fácil vivir. no, Ni fue diseñado para ser no, fácil, no tiene por qué tampoco. serlo. Hay otra cosa, ponte tú, que yo también recomiendo, es uno tiene un camino para llegar a su casa. Cambia el camino. Si tú te vas por otro lado, vas a aprender a mirar otra cosa, porque tienes que mirar por dónde vas. Porque muchas veces yo cambio camino y de repente, bueno, me voy por otro lado y voy soñando por otro lado, pero si tú cambias el camino a tu casa, vas a tener que mirar para los lados otra cosa. No vas como en modo avión, no vas. Y son detalles tan chicos, que si uno empieza a pensar en cosas que puede hacer diferente, sentarse, ponte tú en la mesa allá, cuando tú siempre te sientas aquí, sentarte allá. Vas a ver la mesa distinta, vas a ver a tu marido distinto, a tu hija, la señora, vas a ver distinta porque estás sentada en otro ángulo. Y eso también enseña a mirar. También enseña a mirar, sí. Y entender las perspectivas también. Sí, Uno siempre piensa, no, la realidad es esta. Lo que ven mis ojos, imagínate, claro, no hay nada más lejos de eso. No, nada más lejos. no hay nada más lejos que pensar que la realidad que vivimos En la está de uno. frente a Sí, nuestros ojos. no, pues claro. Porque es todo lo contrario. Yo cuando estudié para enseñar storytelling, Ya, me encontré con un estudio que me cambió totalmente la perspectiva de la vida, porque a ti te enseñan desde chico que nuestros ojos, nuestros sentidos son una ventana abierta al mundo y gracias a ellos absorbemos toda la realidad. Y resulta ser que es todo lo contrario, que nuestra mente, que nuestra percepción es un filtro. Lo que claro. quiere decir es que nosotros dejamos entrar algunas cosas y dejamos fuera otras. Las que nos duelen, yo pienso. Y eso es brutal, porque si uno pone a dos personas frente a la misma escena, aún así una misma fotografía que sea estática, las dos personas jamás van a poder coincidir en la Nunca, descripción de lo que están viendo. nunca. Probablemente ni van a coincidir en los colores ni en los elementos que describen. Probablemente sus narraciones van a estar permeadas de las sensaciones que habitan en su cuerpo en ese minuto. Entonces, pararnos frente a la vida determinando que esta es nuestra verdad y que esa es la verdad para todos porque es indiscutible, es lo más equivocado ¿Qué puede haber? que puede Claro. haber. No hay mentira más grande que creer que el mundo que uno ve es toda la realidad que existe. Y eso nos priva más que nos entrega resguardo. Claro, es seguro decir, no, mis ojos lo están viendo, pero no hay nada más lejos de eso. No. Uno ni siquiera tiene perspectiva, yo decía como, ni siquiera tenemos perspectiva del mundo en el que habitamos. Decimos, sí, No. somos la raza humana, la más importante de todo, y que nos creemos dueños del mundo y tal. Y no le pertenecemos ni a la milésima parte de la duración que lleva el universo existiendo. Es súper ridículo. Es súper ridículo. Hay otra cosa que yo desde chica siempre hacía. Mi ventana daba a la cordillera y yo en la cordillera hay una figura que es como un caballo que yo siempre la he visto desde muy chiquitita y la sigo viendo y la sigo viendo. Entonces yo digo, yo me voy a morir, van a pasar 1000, 2000, quién sabe cuántos años más y va a seguir la figura ahí. Yo ya no voy a estar, va a seguir la figura ahí. Entonces yo de repente le he dicho a unos mis nietos, mira, tú ves ahí como ese caballo y todo, no se te olvide que tu abuela siempre lo veía, la figura, siempre veía la misma figura.
van a pasar, yo no voy a estar, pero va a seguir ahí la figura y cada uno lo va a ver de su forma distinta. Mi abuela veía un caballo, a lo mejor yo veo otra cosa, pero a mí me llama mucho la atención las cosas que van a quedar, y yo las he visto desde chica, van a quedar, yo no voy a estar, van a venir generaciones, 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 y van a ver lo mismo de otra forma. Es curioso, es muy curioso. Hay un ejercicio en El Rey León en el que se acuesta Simba, Pumba y Timón mirando al cielo. Entonces, siempre me he preguntado qué es lo que hay ahí arriba, dice Pumba. Y Timón se muere de la risa y dice, pero Pumba, es obvio, son luciérnagas. Claro, qué Y lindo. Pumba le dice, oh, curioso, no sabía que eran luciérnagas, yo pensaba que eran bolas de gas. Qué lindo es la Y, forma, mira, mira qué bonito, y sí. después le preguntan a Simba, Simba, ¿y tú qué piensas? Y Simba había perdido a su padre. Y su padre le había dicho que arriba estaban los antecesores, los ancestros, Sí. que siempre nos estaban cuidando. Entonces él dice, no, no les quiero decir, hasta que lo convencen, se toman un par de... Y él dice, allá arriba están nuestros ancestros, nos están mirando, esas son las luces, son sus ojos. Mira qué lindo. Y Cada es, uno qué bonito. A todo esto, la otra cosa que a mí me fascina el cielo, las estrellas, el universo, todo, porque mi papá me enseñó a mirarlo. Y yo amo hasta el día de hoy y miremos hacia arriba. Es tan lindo, es tan distinto, es tan maravilloso, es un arte también. Mira, cuando uno está en el sur y está oscuro y ves el cielo y ves la Vía Láctea, uno dice, no somos nada, no somos nada. ¿Qué es lo que es esto? ¿Dónde vivimos en este universo? Eh, Hay otros universos, nosotros somos de este porte. En todo esto, hay millones, millones, millones de galaxias. Nosotros pensamos que es la de nosotros, pero hay millones y millones. Entonces, eso también enseña a la niña a mirar hacia arriba. Hay una película muy bonita, Mirar hacia arriba. Muy bonita que yo no me acuerdo cómo se llama. Mirar hacia arriba se llama. Sí. Así es que hay que mirar. Paulita, muchas gracias por aceptar la invitación, lo disfruté mucho, mucho, mucho. No, yo también, Nati. Una linda conversación. Me llena el corazón, uno se lleva aquí, me llevo esta conversación. Es muy bonito, sigue haciéndolo porque es precioso. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas conmovido y que haya servido para reencontrarte con quizás heridas o dolores del pasado y mirarlos de una manera distinta, con más luz, con más esperanza. Como siempre, antes de terminar, quiero pedirte 2 segundos de reflexión. Hoy quedé un poco meditativa, sobre todo al darle vuelta al concepto del dolor. Qué difícil es atravesar siempre el dolor. Qué maneras tiene la vida a veces de tumbarte dando solo un soplo. Aún así, nacemos y crecemos teniendo la certeza de que vamos a sufrir obstáculos y que vamos a pasar momentos dolorosos y difíciles. En el minuto en que llegan, nunca estamos preparados. Nunca es fácil, nunca se sabe bien por dónde empezar a sanar, por dónde empezar a arreglar, por dónde empezar a llorar. Es el cuerpo probablemente el primero que está ahí para avisarte qué es lo que está pasando dentro. Son tus lágrimas, son los sacos invisibles de plomo que se te subieron a los hombros. Es el peso inusual de tus párpados, es la piel que se te derrite. Curiosamente, el dolor es parte de la vida y no se nos enseña a cómo vivirlo, sino a cómo sanarlo, a cómo superarlo, a cómo dejarlo atrás. Pero vivirlo debiese ir primero. Mirarle los ojos a la vida supone sonreírle a la alegría y también darle la bienvenida a la tristeza. Es disponerte para que un baño de oscuridad caiga sobre tu cuerpo, prometiendo que el telón se va a volver a levantar, porque sin oscuridad jamás la luz existiría, porque sin oscuridad habría un vacío en la existencia a la que estamos expuestos, porque sin oscuridad no hay aprendizaje, no hay evolución, no hay crecimiento. Las semillas que siembra la tormenta son casi siempre las que dejan las huellas más luminosas de tu legado, de tu impulso, de tus ganas. Y reconocerle al dolor esa gran labor que tiene de enseñarnos cómo enfrentar la vida y qué tiene para nosotras, debiese ser algo que hablemos con nuestros niños desde pequeños y que sepamos reconocer y abrirle la puerta, en vez de ocultarlo, echarle tierra o simplemente bajar la cortina. El dolor trae la sangre de nuestra dificultad y también la gema de nuestro futuro, de lo posible, de la oportunidad.
Así que la próxima vez que el pulso se te acelere, la garganta se te adelgace y las lágrimas te corran involuntariamente por el rostro, recuerda darles la bienvenida y sentarte a la mesa con él para sacar todo lo que te traiga para aprender. Como siempre, te invito a seguirme en mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún episodio y en mis redes sociales para más historias, en Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.